Quedan definidos los comités que van a calificar la idoneidad de los candidatos a la elección judicial. Uno fue elegido por la Suprema Corte, el otro más por la Presidencia de la República y otro más por el Congreso. Ya es constitucional la reforma que impide impugnar modificaciones a la Carta Magna. Diputados y senadores hicieron la declaratoria esta misma tarde en ambas cámaras. En la Ciudad de México fue capturado con fines de extradición un ciudadano chino que se dedicaba a lavar el dinero de los cárteles más poderosos que operan en este país. Señalan que operaba una red de millones de dólares en el pleno centro de la República. A 5 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris pelean por afianzar el voto latino. Los dos candidatos visitaron Nevada y Arizona con eventos multitudinarios. Bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. A nombre de mi compañera y titular de este espacio informativo, Selene Flores, le agradezco su preferencia y vamos directamente con las historias, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos minutos. Y vamos a comenzar con temas que tienen que ver con el Poder Judicial y la reforma en este sentido. Los 11 ministros de la Suprema Corte definieron a las 5 personas que van a integrar el comité que van a evaluar los expedientes y van a elegir a los candidatos del Poder Judicial para la elección extraordinaria del próximo año. Este comité queda integrado por Mónica González Contro, directora de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Emma Mesa Fonseca, magistrada y socia fundadora y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Wilfrido Castañón León, magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, y Luis Enrique Pereda Trejo. Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así fue como se definió esta historia. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum eligió el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Este va a evaluar también a los aspirantes que van a buscar participar en la elección de jueces, magistrados y ministros durante el 2025. Al igual que los comités del Poder Legislativo y Judicial, en los próximos días, que va a emitir la convocatoria para los que estén interesados en participar dentro de este proceso. Este comité queda integrado por lo que vemos ahí en pantalla: Arturo Saldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Vanessa Romero Rocha, abogada con 2 maestrías en distintas ramas del derecho; Maricruz Cortés, abogada y maestra en Derecho; Javier Quijano Vaz, abogado con maestría y doctorado en Derecho, miembro destacado de diversas barras y asociaciones de abogados nacionales y también a nivel internacional. Por último, Isabel Inés Romero Cruz, ella licenciada en Derecho, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Mientras que en el Poder Legislativo, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió a las 5 propuestas, a los 5 integrantes del Comité de Evaluación. Incluso afirmó que son gente de primera, todo esto luego de su toma de protesta. Y agradezco principalmente la confianza que depositaron tanto los diputados como los senadores en nosotros, y quisiera comentar que estén muy tranquilos los ciudadanos y las ciudadanas, que nuestro trabajo va a estar apegado a la normatividad y que vamos a garantizar que lleguen los perfiles idóneos. Fundamental en el camino de la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Son gente de primera, varias de ellas formaron parte del Poder Judicial y tienen un prestigio que cuidar y un prestigio que acrecentar. Nosotros estamos muy contentos de su aceptación. Previo a la sesión en la Corte, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, fue recibida con aplausos por parte de los trabajadores del máximo tribunal, luego de que de su decisión sea renunciar a su cargo.
Mientras que la UNAM, la jueza Karina Ibarra irrumpió en una ceremonia. Estaba haciendo la presentación de este libro, Las heridas del magistrado del circuito, Felipe de la Mata. Lo llamó traidor a la patria, a lo que el magistrado respondió de la siguiente manera. Yo le agradecería a la señora jueza que lea la Constitución. Felipe también compraron a Saliva, compraron a Tadei, compraron a los Yunes y a Felipe también. No lo olvidaremos, traidor de la patria. ¡Traidores! Como si nada pasara. Juventudes, le están aniquilando su futuro y sus derechos. Será un país en el que no quieren vivir. Escuchen, despierten. Esta gente está entregando su futuro. Sería la señora jueza que lea la Constitución y todos los precedentes desde el año 2009 hasta hoy. Porque lo que hizo el tribunal es lo que hizo desde el año 2009 y hasta el día de hoy. Y lo más importante, hizo lo que está en la Constitución. Que la señora jueza no ha leído mis sentencias. Si se hubiera acercado conmigo a dialogar, pudimos haber dialogado el contenido de la sentencia. Pero bueno, me imagino que a gritos es como ella, pues tiene un sentimiento, ¿no? Quiere expresar un sentimiento. Lamento ese sentimiento y lo comparto. Yo mismo he dicho que no era buena idea la elección democrática de jueces. Bueno, la protesta era por la decisión que se toma desde el tribunal en relación a lo que ocurre con la representación de los partidos políticos, de las fuerzas políticas, desde el Congreso de la Unión. Vamos a hacer ahora un recuento de los comités de evaluación que establecieron los tres poderes de la Unión. Ya lo veíamos en pantalla, el Poder Judicial nombró a Mónica González Contró, directora de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Emma Mesa Fonseca, magistrada y socia fundadora, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Wilfrido Castañón León, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y Luis Enrique Pereda Trejo, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Arturo Saldívar, el ministro en retiro, Vanessa Romero, abogada con 2 maestrías, Maricruz Cortés, abogada y maestra en Derecho, Javier Quijano Vaz, abogado con maestría y doctorado en Derecho, también miembro de varias de las barras y asociaciones internacionales, incluso también nacionales. Y por último, Isabel Inés Romero Cruz, licenciada en Derecho, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Por último, el Poder Legislativo quedó conformado por Ana Patricia Briceño, Maribel Concepción Menéndez de Lara, María Gabriel Sánchez Madey y Andrés Norberto Reper. En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los costos que el Instituto Nacional Electoral calcula para la elección judicial del próximo año. Primero señaló que se dijo un precio o una situación de erogación de recursos públicos y ahora se ha conocido muy cercana a otra, casi el doble de lo que se hablaba en un principio. El INE también revise cuánto va a costar la elección el próximo año, porque escuché que decían 13.500 millones, 13.000 millones, se habían dicho que eran 7.000 hace unos meses. Entonces, no va a haber financiamiento a partidos políticos, toda esa parte de una elección normal no viene. Entonces, hay un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección, que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos. Ante esto, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, aclaró que están esperando una resolución de la Corte para que se analice el presupuesto de esta elección. Seguramente tendrá que ser revisado puntualmente una vez que ya tengamos la definición desde aquí, desde la Corte y en todos los ámbitos jurídicos para que el instituto avance. El presupuesto ya viene con esos preceptos, ya viene con el cuidado de la austeridad, ya viene con el cuidado de hacer las cosas en el menor tiempo, con menor costo, pero sin poner en riesgo la excelencia.
Ahora detengámonos para platicar más de este tema de los comités y las propuestas. Está con nosotros vía telefónica María Emilia Molina de la Puente. Ella es magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Buenas noches, María Emilia, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De qué manera van a operar estos comités? ¿Qué es lo que se debe esperar de la manera en la cual también van a estar platicando entre estos perfiles que se conoció el día de hoy, y cómo se va a conocer las propuestas para ponerse de acuerdo posteriormente? Bueno, yo he sido elegida para formar parte del Comité del Poder Judicial de la Federación. Hay otro comité por cada uno de los otros dos poderes. En el caso del Poder Judicial de la Federación hay un acuerdo que se publicó por parte del Pleno de la Suprema Corte, en donde se dan las reglas para la integración del comité, y conforme a esas reglas, nosotros como el comité mismo, tenemos que hacer una convocatoria que tendrá que ser publicada el lunes, donde digamos cuáles son las reglas para que se inscriban las personas que quieran ser candidatas para los puestos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Haremos ahí mismo cuáles serían las reglas para también la evaluación. Lo que se quiere por parte del Poder Judicial de la Federación es que haya, en la medida que el tiempo lo permite, porque el tiempo es muy, muy corto y se prevé que sean muchísimas las candidaturas, pero bueno, que haya un ejercicio lo más estricto posible para buscar los mejores perfiles, para integrar las listas por las que serán las que se van a someter al Pleno de la Corte, para que en su oportunidad también se incluyan en las boletas electorales. Lo cierto es que yo he dicho y sigo diciendo lo mismo: la reforma es incorrecta, la reforma tiene muchísimos vicios. Sin embargo, de una forma institucional, tanto el Pleno de la Suprema Corte como yo, creo que debemos estar trabajando hasta el último momento para que los perfiles que se puedan incluir en esa boleta sean los mejores, para que además dejemos constancia de que el Poder Judicial hasta el último momento hicimos el mejor y el trabajo posible para que las personas que llegaran a ser nuevas personas juzgadoras, después de la declinación que hemos hecho la gran mayoría de quienes estamos ahora en funciones, pues sean los mejores perfiles en beneficio de la sociedad, porque creemos justamente que ese es uno de los grandes riesgos de la reforma, que no se prevén requisitos mínimos con alguna cantidad de calidad, pues, para que pudieran buscarse mejores perfiles, para que las personas que lleguen a ser juzgadoras puedan desempeñar su trabajo en beneficio de la sociedad con un estándar alto, como es lo que se prevé en cualquier democracia. ¿Cuáles serían las características de los perfiles que van a estar ustedes calificando? Bueno, yo ahora no puedo adelantar nada de eso, porque precisamente es lo que vamos a revisar en el comité. Es un órgano colegiado y entonces estaremos platicando cuáles son los perfiles que tendríamos que estar buscando, cómo sería la forma de evaluación. Puedo adelantar solo que tendríamos que estar buscando también un tema de paridad absoluta en la elección de estos perfiles, pero creo que, bueno, el lunes tendrán la noticia de cuál es el acuerdo y la convocatoria que salga del ejercicio coordinado de todos los que formamos el comité. Magistrada, por último, ¿cuántos perfiles van a estar analizando y viendo un calendario? ¿Cuáles son estas fechas que ustedes van a tener que apegarse en este calendario? Ya lo decíamos al principio de esta charla, los tiempos son muy cortos. Sí, tenemos muy pocos días. Están más o menos los tiempos ya puestos en la propia convocatoria que hizo y el acuerdo general que hizo la Suprema Corte para la elección del comité y para todo este proceso, como parte de este proceso de la elección extraordinaria. Lo cierto es que estaremos pues trabajando a marchas forzadas. No sabemos cuántos perfiles vamos a tener que revisar, precisamente porque ante la prácticamente nula exigencia por parte de la Constitución para ser candidata o candidato, entonces pues prácticamente cualquier persona podrá acceder a inscribirse, tanto en cualquiera de los tres poderes, por supuesto, de la Unión, y dependiendo de cuántas personas sean las que se inscriban, pues será la forma en que tendremos que trabajar, obviamente, a marchas forzadas,
porque pues somos solamente 5 integrantes por cada comité y habrá que analizar todos los perfiles que se que se inscriban, incluso aunque no cumplan con los requisitos de la convocatoria que se llegue a publicar el lunes. Claro. Pero tendremos que revisar todos para ver precisamente primero que nada si cumplen con esos perfiles. Por último, con los requisitos mínimos. Por último, magistrada, cada uno de los comités, tanto el del Ejecutivo como el del Poder Judicial, como el del Congreso, tiene una línea de trabajo, no hay ninguna intercomunicación entre ustedes. No, ninguna. Es que son listados independientes. Como se prevé en la reforma, tendrá que haber una boleta donde vengan los candidatos de cada uno de los 3 poderes y son 2 candidatos por cada lugar. Y entonces, bueno, la ciudadanía tendrá que votar por quien mejor le parezca. Perfecto. Pues, magistrada María Emilia Molina de la Puente, muchas gracias por estos minutos y vamos a ver qué es lo que ocurre ya a partir del próximo lunes y atentos a este desarrollo de lo que ocurrirá al interior del comité. Cuídese mucho y éxito. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buenas noches. Hace unos minutos, tanto la Cámara de Diputados y el Senado de la República acaban de declarar constitucional esta reforma de supremacía, lo que se conoce como supremacía constitucional, luego de que ya más de 16 horas a partir de su aprobación, ayer por la noche, prácticamente 23 congresos locales aprobaron esta reforma. En esta sesión no estuvieron presentes los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo 107 y adicionado un 5º párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Más temprano, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sí asistirá a la reunión de líderes del G20, esta que va a tener lugar el próximo noviembre, pues tan solo ya en unas horas estamos cambiando de mes, allá en Brasil. El grupo donde se reúnen pues es el grupo más importante a nivel económico y a nivel global. En la mañanera del pueblo, desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que esta reunión se tiene programada con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y empresarios de ese país. El 18 de noviembre se podría pasar para el 20 del mismo mes, para que no choquen ahí las agendas. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistió a ninguna edición de la cumbre de líderes del G20 durante todo su sexenio. Ya decidimos que sí vamos al G20. Eso es el 18 y 19 de noviembre. El 20 de noviembre, por obvias razones, tengo que estar en México. Estaría regresando el 19. El 20 estaríamos aquí para el desfile y la conmemoración del inicio de la revolución. Estamos viendo, porque ya habíamos hecho un acuerdo para tener una reunión con empresarios y el gobierno de Alemania, si se puede mover eso para el 20 en la tarde, que lo habíamos pactado hace como 3 meses. Vamos a otros temas. Después de que el PRD perdió su registro debido a que no alcanzó el 3% de los votos en alguna de las 3 elecciones nacionales, hoy se da a conocer que también perdieron un patrimonio, escúchelo bien, de más de 200 millones de pesos en bienes inmuebles. Está aquí con nosotros Saúl Hernández. Nos tienes los detalles, Saúl. ¿De qué se trata y ante qué estamos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pues efectivamente, el PRD al haber perdido su registro nacional, pero también haber perdido su registro en 19 estados por no haber alcanzado el 3% de la votación en las elecciones locales de este año, perdió una serie de inmuebles que pertenecían al partido político. Una vez que el partido político desaparece, pues ese patrimonio también se va. Y estamos hablando de un patrimonio de al menos 200 millones de pesos, contando no solamente las propiedades que correspondían al Comité Ejecutivo Nacional, sino también al Comité Ejecutivo, a los comités ejecutivos estatales. Déjame decirte que no todos los estados transparentan su información en la plataforma de transparencia. Y entonces, pues te digo que es al menos 200 millones. Muchos estados tienen oculta esa información, están en la opacidad,
pero también serían propiedades que estarían extinguiéndose. Y por otro lado, hay estados donde el PRD sí conserva su registro. Específicamente son 3 estados. De esos 3 estados, 5 sí reportan en la plataforma de transparencia el número de propiedades que tienen y a cuánto ascienden. Estamos hablando de Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur y Guerrero. Entre esos 5 estados juntan un patrimonio de 34 inmuebles que suman 64 millones de pesos, que sería lo que al menos el PRD sí se quedaría todavía en tanto siga conservando el registro. Pero el PRD sigue teniendo una figura jurídica para poder tener ese patrimonio. A nivel nacional no, pero a nivel local, en esos 3 estados donde sí alcanzó el 3% mínimo, cualquiera de las 3 elecciones, gobernador, donde hubo elecciones para gobernador, presidencias municipales o diputaciones locales, en esos 3 estados todavía puede conservar un registro local. Por ejemplo, en Ciudad de México apenas hace un par de semanas. O sea, este edificio de Benjamín Franklin está ahí en Vilo. El edificio de Benjamín Franklin es un edificio que pertenecía al Comité Directivo Nacional. Como el partido perdió su registro nacional, ese edificio se pierde. Ah, mira, ese es icónico aquí en la capital del país. Así es. ¿Y qué es lo que viene entonces? ¿De qué manera se puede gestionar todo esto, Saúl? Bueno, en los estados donde perdió el registro, lo que procede de acuerdo a la ley es que un interventor entre a hacerse cargo de todos los recursos y bienes muebles e inmuebles del partido. Y este interventor lo que hace es utilizar ese patrimonio para pagar todas las deudas del partido. O sea, liquidación de nóminas, adeudos al SAT, adeudos a proveedores, adeudos a acreedores, y lo que sobre se regresa a la tesorería de la Federación. Sí, pues al final del día, Saúl, es dinero público. Los partidos políticos viven de dinero público. Así es. Y en el caso de los estados donde el PRD aún conserva el registro local, esos inmuebles que pertenecen a la dirigencia o que administran las dirigencias estatales, esos inmuebles todavía pueden pertenecer en su patrimonio. No, pues qué interesante, Saúl Hernández. Muy interesante todos estos detalles que nos acabas de brindar. Pues hay que estar pendiente, ¿no?, de lo que vaya a suceder con el futuro, al menos a nivel local, del Partido de la Revolución Democrática, que parece mentira, pero pues hace muy poco todavía competía en esta ciudad, pero bueno, vimos una desbandada, se formó Morena y ya la historia la conocemos. Así es. Salud, Saúl, gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias. Bajo el principio de conocimiento de poder, Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala y accionista de Grupo Aeroméxico, emprendió desde hace algunos años una cruzada por la educación. Durante la cumbre CER, que se celebró en la torre BBVA, que contó con la presentación de importantes empresarios y donde el anfitrión fue Eduardo Osuna, CEO de esa institución financiera, para presenciar cómo la educación es la herramienta que puede ayudar a los niños de escasos recursos a mejorar, sobre todo, una situación de vida. Al respecto, Eduardo Tricio señaló lo siguiente. Yo quisiera que todos los niños y niñas de México, independientemente del hogar donde nazcan, tengan las mismas oportunidades, que tengan las mismas oportunidades de educación, que eso les abra las puertas pues de manera ilimitada, que no haya ninguna diferencia, que no haga diferencia el lugar o el código postal donde nacieron. El también presidente de la red de escuelas CER remarcó que la labor de los empresarios es generar riqueza, ampliar capacidades y apoyar las iniciativas para mejorar una sociedad. Los empresarios, las empresarias, tenemos la obligación de generar riqueza y de administrarla temporalmente. Como empresarios y empresarias comprometidos, tenemos que apostarle a estos proyectos, porque estos proyectos cambian la vida de las personas, cambian la vida de las comunidades, cambian la vida de las regiones. Entonces creo que es importantísimo que nos sigamos enfocando, que sigamos consolidando, que sigamos animando más gente a que se una, ahora sí que a nuestra ola, a nuestro proyecto, para hacerlo cada día más grande y para lograr ese reto grandotote que tenemos, que es ser el motor que transforme la educación en México con el ejemplo. La Cumbre CER 2024 integró también actividades de demostración de la labor educativa de esta red de escuelas, como son pruebas de cálculo mental aplicadas a los alumnos, cuya preparación implicó un ejercicio para conectar la mente con el cuerpo, así como actividades artístico-culturales de la institución. Hoy estamos pues muy contentos, muy orgullosos de haber llegado a donde llegamos, pero nuestro reto es que tenemos una misión retadora, desafiante, que es en CER queremos ser el motor que transforme la educación en México con el ejemplo, y ese es nuestro gran reto, nuestro gran desafío, y tenemos que trabajar todos los días para alcanzarlo. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar con mucha más información. Quédese con nosotros.
¿Qué fue lo que se aprobó con la supuesta reforma de la supremacía constitucional? Lo primero que habría que decir es que el título está mal puesto. En realidad es la supremacía legislativa sobre el Poder Judicial. De eso es lo que va la reforma. A ver, había recursos que en este país servían pues, para resolver cuando esa obra humana, que es la Constitución, tenía contradicciones. O sea, como es obra humana, puede haber contradicción entre un artículo y otro, un párrafo y otro, lo que quiso decir un constituyente y lo que quiso decir otro años después. Y bueno, pues ahí está siempre el Tribunal Constitucional para decir cuál es el espíritu de la ley, darle coherencia, presentarlo. Y para eso servían estos tres recursos: el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Ahora se eliminan. ¿Qué pasa si hay contradicciones en la Constitución? Queda un único recurso: que la mayoría de 2/3 redefina la ley y luego la envíe a los congresos locales para que, por una mayoría de mitad más uno, resuelvan una reforma constitucional. Eso quiere decir supremacía legislativa. Ahorita es posible, porque Morena y aliados tienen 2/3 de Cámara de Diputados y Senadores y tienen más de la mitad de los congresos locales. ¿Qué va a pasar cuando ningún partido tenga esta posibilidad? Cuando haya contradicciones en la Constitución, no se van a poder resolver. Eso es lo que definieron las y los legisladores el día de ayer. Esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se logró la detención de un perfil muy relevante. Se trata de Shi Dongshan, de nacionalidad china. Este sujeto presuntamente se encuentra relacionado con el tráfico de drogas y lavado de dinero. A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública señaló que el detenido también cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos y que ha sido señalado de formar alianzas con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que señaló a través de sus redes sociales. Pero más a detalle, ¿quién era este sujeto? ¿Quién es exactamente este sujeto? ¿Y qué es lo que hace en México este tipo de perfiles? Bueno, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el hombre era responsable de la exportación, transporte, distribución de más de 1,000 kilos de cocaína, así como de 1,800 kilos de fentanilo, más de 600 kilos de metanfetaminas. Asimismo, se tiene el conocimiento que ha operado de manera ilícita más de 150 millones de dólares de forma anual en ganancias solamente en la venta de drogas. Tremendo el perfil. ¿Y cómo se lo informé ayer en este espacio? Francisco Javier N. y José de Jesús N., alias El Refris, fueron ya detenidos por su presunta participación en las explosiones de coche bomba en Acámbaro y en Jerécuaro, allá en Guanajuato. Recordará que esto sucedió el pasado 24 de octubre. La Fiscalía del Estado informó que ambos hombres fueron capturados luego de un operativo que se basó en información obtenida por la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato tras los atentados que dejaron al menos a 3 policías con lesiones en el municipio de Acámbaro. La dependencia señaló que uno de los inculpados, sin mencionar quién, llegó a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública de Acámbaro y detonó estos explosivos que provocaron que 3 personas resultaran con lesiones. Y ahora vamos directamente hasta Michoacán, donde 2 personas fueron asesinadas esta tarde. Ocurrió en Uruapan. Recordará que desde hace ya al menos 48 horas la situación en Uruapan se encuentra delicada por los temas que tienen que ver con la violencia. El asesinato de este periodista hace ya más de 48 horas, cuando estaba realizando una entrevista con el presidente municipal. Pocos minutos después lo asesinaron en las calles. Mauricio Cruz Solís, te encuentras directamente también en ese sentido, atendiendo el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís y lo que está sucediendo en temas que tienen que ver con la violencia y de estas últimas horas. César Cabrera, ¿qué nos tienes de detalles? Te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente ha sido una jornada intensa en Uruapan, pese al despliegue de seguridad que ya tú lo adelantabas. Se está dando tras el asesinato del compañero periodista Mauricio Cruz Solís, ocurrido la noche del martes en pleno centro de Uruapan. Esta tarde se informó del asesinato de 2 personas que se encontraban reparando un vehículo, Jaime, un vehículo en plena vía pública. Sujetos armados los acribillaron a balazos, murieron en el lugar. Este crimen se registró en la calzada Benito Juárez, cerca de un fraccionamiento en el oriente de la ciudad. Y bueno,
Al lugar se desplazaron paramédicos, policías y sin embargo pues se confirmó el deceso de estas dos personas que hasta el momento, Jaime, permanecen en calidad de desconocidas y también se desconoce el móvil, más bien las personas que estarían detrás de este crimen. Los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense y están a la espera pues de su identificación. Este crimen se da pues en el marco del despliegue de seguridad que el gobierno estatal ha informado tras el asesinato del compañero Mauricio Cruz Solís. Tanto a vía aérea como terrestre se ha reforzado la seguridad. Sin embargo, pues siguen estos actos de violencia. Hoy por la mañana también hubo manifestación de periodistas, tanto en Morelia como en Uruapan, y hace unos momentos también de familiares que necesiten justicia y también garantías para la labor periodística, Jaime. Bueno, pues vamos a estar atentos, César. Lo que llama más la atención es que a pesar del despliegue, a pesar del movimiento de tropas y también de elementos de otras corporaciones de seguridad, pues los hechos de violencia siguen ocurriendo. Tal es el caso que nos acabas de mencionar, César. Efectivamente, Jaime, sigue la violencia y también pues esta falta de coordinación entre el municipio y el estado, tomando en cuenta pues que el gobierno municipal es independiente, llegó por la vía independiente sin partidos y bueno, ha habido esta fricción entre ambos lados. Sin embargo, pues los que quedan de por medio, los que quedan en medio de esta fricción, pues es la población y queda vulnerable ante el tema de la violencia. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, esperando, deseando que se controlen todos estos brotes de violencia que se han registrado en Uruapan, una de las zonas más importantes después de la capital Morelia, en la zona de Michoacán. Cuídate mucho, César, que estés muy bien, muy buenas noches. Estamos al pendiente, buenas noches. Hasta pronto. Mientras tanto, decenas de periodistas de Guerrero y de Michoacán se han manifestado en sus ciudades luego del asesinato, ya le decía, de Mauricio Cruz Solís, periodista asesinado la noche del martes ayer en el centro, pleno centro de Uruapan. Con pancartas, cartulinas, exigen a las autoridades que sea esclarecido este asesinato, así como también que exista justicia para que este crimen no quede en la impunidad. Ayer en este espacio le dábamos cuenta sobre los adornos de Halloween que hacen apología del delito, un problema que va creciendo en distintas partes de la República, particularmente en el estado de Sinaloa. Halloween se ha convertido en la noche ideal para mezclar diversión y libertinaje entre la juventud, que aprovecha para usar todo tipo de disfraces macabros. Pero en Culiacán, la capital de Sinaloa y del narco, la decoración de casas, vehículos y disfraces han llegado a ser apología del delito. El año pasado, 92 culichis fueron retenidos por las autoridades la noche de Halloween por cometer este delito y alterar el orden público. Además del arresto, tuvieron que pagar multas. Y este año, en medio de una ola de violencia reciente, las autoridades pidieron a la población de toda la entidad no usar antifaces, disfraces de personajes ligados al crimen organizado, ni armas de plástico. No hacer apología del delito. Es decir, no tratar de jugar con situaciones que pudieran marcar para las otras personas alguna situación de alerta o de alarma o que sea una cuestión que pudiera marcar un delito. Esto lo tendrá que ver o sancionar lo que es el municipio. El funcionario también sugirió no salir muy tarde a la calle, algo que en la práctica ya sucede desde hace unas semanas atrás en zonas de todo el estado, donde la población ha aplicado una especie de toque de queda nocturno. Sumida desde septiembre en una espiral de violencia que ha dejado decenas de muertos, la gente de Culiacán está de acuerdo con dicha medida. Me parece muy bien porque pues estamos en tiempos muy complicados, sobre todo en Sinaloa, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Culiacán y en otras partes del estado. Pues se me hace muy bien que las autoridades hayan decidido por fin que se prohibiera el tema del delito y de lo sangriento que pues es prácticamente el tema de Halloween. Desde Sinaloa, para Milenio Noticias, Carlos Raep Morales.
Y bueno, ya que estamos en estos temas y en las fechas en las cuales estamos, pues este momento cerrando prácticamente el mes de octubre y comenzando noviembre, vamos a un lugar emblemático de la capital del país, me atrevo a decir de toda la República, Mixquic, aquí en la capital. Un lugar donde se vive de manera muy particular esta tradición del Día de Muertos. Allá te encuentras, Ernesto Guzmán, desde muy tempranito. Te ha tocado vivir toda esa gran experiencia. Ernesto, abrazo grande, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí al interior del Panteón de San Andrés, Mixquic. Ya unas cuantas horas, Jaime, de que comience pues la celebración del Día de Muertos. Nuestra celebración a las 12 de la noche se espera que lleguen las almas de los santos inocentes, de los menores de edad que han perdido la vida, Jaime. Una cosa pues que suena terrible, pero que para la tradición de este pueblo pues es algo sagrado, era la oportunidad anual en la que los habitantes tienen la fe de que las almas de sus muertos llegan a estos panteones, están aquí en sus tumbas y se puede convivir con ellos. Por eso les cocinan lo que más les gustaba, a los niños les traen los juguetes con los que jugaban en vida, Jaime. Una celebración, si bien hermosa, también dolorosa, que retrata lo que es perder a un ser amado. Hoy vimos a muchos padres de familia que con el dolor, no todavía a lo mejor de perder hace poco o a lo mejor hace mucho a un hijo, vinieron a limpiarle su tumba, Jaime, y arreglársela, ¿no? Porque esperan que el día de mañana festejar con él, y el 2 con las almas, ¿no, Jaime? Entonces, con las almas de los adultos, ¿no? Y aquí se tapiza todo esto de cempasúchil, ¿no? Para invitar a la gente a las tumbas, un ritual hermoso por lo que me han comentado. Yo va a ser la primera vez que yo lo viva, Jaime, y la verdad estoy emocionado por ello. Pero la verdad es un ritual que hay que tomarlo muy en serio, porque la verdad, por supuesto, hay mucho espectáculo, Jaime, mucho comercio, hay ahorita un concierto acá, sí es una festividad que se vive, pero para la gente la tradición es lo más importante, Jaime, y los habitantes de Mixquic es lo que más nos han pedido, respetarlo, claro, Jaime, porque la verdad, ellos, es una tradición que se vive, es el momento en el que ellos esperan en el año de recibir a sus muertos y recibirlo en este escenario, en este gran lugar. Así es, Ernesto, muy importante lo que nos comentas. Vienen medios de comunicación de muchas partes del mundo. A mí me ha tocado ver la NHK de Japón, la Deutsche Welle de Alemania, y varios lugares del planeta acuden a este lugar que por la noche del 1 y la noche del 2 de noviembre se pone en ese sentimiento donde las almas vuelven del Mictlán para estar entre nosotros, y es fascinante para quienes gustan de este tipo de historias. Cuídate mucho, Ernesto, y qué afortunado eres de poder vivir y estar en ese lugar el día de hoy, allá en Mixquic. Fuerte abrazo, gracias. Abrazo de regreso, Jaime, buenas noches. Cuídate mucho. Y vamos a hablar de negocios. El Día de Muertos pues también es una festividad, como lo decía Ernesto, llena de tradiciones, una de las más arraigadas, con deliciosos platillos. Uno de ellos es el pan de muerto. Ana Karina Martínez, ¿cuántos panes de muerto llevas hasta este momento, Ana Cari? Cuéntame. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Mira, mejor nos sacamos la cuenta porque la verdad es que ya van varios. ¿Ya van varios? Ya van varios en estos días, Jaime. Adelante con la información, Ana Karina. Muchas gracias. Y es que como ya comentabas, esta tradición del Día de Muertos ya la estamos sintiendo, y el pan de muerto es uno de los elementos más tradicionales en las ofrendas, y no solo eso, también en la dieta de los mexicanos, que ya lo hemos dicho, lo hemos podido degustar durante todo octubre e incluso desde meses o semanas antes. Y es por ello que esta celebración marca un momento muy importante para revivir las ventas del pan en nuestro país, pues además del Día de Muertos ya se siente frío en diversas partes del país, y con ello pues se antoja un cafecito con su respectivo pan. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, se prevé que cada entidad del país produzca alrededor de 100,000 piezas de pan de muerto durante este fin de semana. Una cifra que puede variar porque hay que recordar que cada estado del país
país tiene diversas tipos de panes de muerto, algunas variedades muy distintas al pan tradicional que todos conocemos. Sin embargo, el consumo de este año puede verse limitado por dos factores. El primero es que muchos mexicanos están comenzando a cambiar sus hábitos alimenticios y el pan de muerto que ya está azucarado, que ya encontramos relleno o con diversos tipos de golosinas añadidas, pues la verdad es que ya son muy calóricos y ya no tienen cabida en la dieta de algunos mexicanos. Otro factor es el aumento de precio, pues de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el costo del pan de muerto subió 24% en comparación con el año pasado. Y de acuerdo con un análisis de este grupo, las piezas de pan en una panadería de barrio, en la de la colonia, puede costar de 11 a 120 pesos en su versión tradicional y de 18 a 150 para los rellenos. Y hay que considerar que este factor es importante porque podemos encontrar panes de muerto pequeños, pero también muy grandes para compartir en familia. Así que no importa el precio o las calorías, Jaime, hay que degustar un pan de muerto este fin de semana. Ana Cari, pues sí, por supuesto, ya la dieta vendrá en algún momento, porque de aquí ya hasta fin de año, mi querida Ana Cari. Ya de aquí comienza esa misión que todos llamamos abordar dieta. Exactamente, ya veremos qué pasa después de Reyes Magos. Ana Cari, cuídate mucho. Muchas gracias, Jaime, seguimos al pendiente. Atentos. En otros temas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que la megafarmacia del bienestar ubicada en Huehuetoca, Estado de México, inaugurada en el sexenio del expresidente López Obrador, seguirá siendo utilizada, que será todavía más eficiente. Esto en el marco del anuncio de la nueva estrategia de la compra consolidada de medicinas. Se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca. Y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites, otros esquemas de distribución de medicamentos, y va a ser todavía más eficiente porque vamos a entrar a un proceso de digitalización de trámites. 130,000 millones al año se destinan para medicamentos. Vamos a una pausa, ya volvemos. Vamos a platicar de deportes, ya está con nosotros Minelli Ataide. Minelli, pues el béisbol, ¿no? Seguramente. Sí, exactamente, el título número 8 de los Dodgers. Estábamos platicando justamente los errores, Jaime, muy buena noche, de los Yankees, que al final, bueno, iban arriba 5-0, ¿no? 5-0. El gran regreso que tiene justamente los Dodgers. Pues sí, hombre. Y que errores puntualísimos de los Yankees que al final, bueno, los terminan dejando justo sin la Serie Mundial. Exactamente. Pero bueno, ya después de todo eso que vivimos en el partido, mañana es la gran celebración, Jaime, sin duda alguna, pues obviamente la ciudad de Los Ángeles estará pendiente de todo lo que se va a realizar, porque, bueno, habrá muchísimas cosas. Primero, un desfile en la ciudad, y también se preparan para un gran festejo en honor, pues obviamente, a su logro, que además será una emotiva ocasión, Jaime, debido a que pues obviamente sabemos que recientemente falleció Fernando El Toro Valenzuela, una leyenda mexicana en la historia del equipo, y la celebración coincide justamente con el nacimiento de Fernando Valenzuela, entonces mucho más emotivo. De hecho, ayer lo recordaron varios, ¿no? Freddie Freeman, MVP justamente de la Serie Mundial, lo recordó, ¿no? Diciendo que obviamente fue una figura de los Dodgers, y recordemos que él gana la Serie Mundial en 1981 con el equipo angelino. Entonces, gran emotivo y gran detalle, ¿no? De Freddie Freeman recordar justamente al Toro Valenzuela. Y bueno, el desfile recorrerá, te digo, las principales calles de la ciudad, permitiendo a los aficionados compartir con sus ídolos. Iniciará frente al ayuntamiento y cerrará con una fiesta completa en el Dodger Stadium. Por cierto, que dieron a conocer que los que vayan al desfile por un tema de tráfico, por un tema de logística, no podrán estar en el Dodger Stadium. Ah, mira, o es en uno o en otro. Es en uno o en otro. O sea, la verdad es que tienen bien equilibrado esa parte. Hacen bien, ¿no? Exactamente, porque no quieren como que haya líos, que haya caos, que haya un desorden, exactamente. Entonces, mañana también esperamos que haya recuerdo de Fernando Valenzuela. Seguramente. Como lo fue pues ayer. La franela traía todo el tiempo el número 34. Claro está, sí. Entonces, esperemos que mañana también sea parte de todos los festejos. Ahí este tema de los Dodgers que te decía, yo pensaba que se largaba la serie y todos aquí, los compañeros me decían, no, van a ganar los ¿Sabes Dodgers? qué hubiera sido muy bueno? Ya viendo todo lo que ocurrió con la Fernandomanía, mañana Fernando Valenzuela hubiera cumplido 64 años. Sí, exactamente. Y muchos expertos de esto y analistas deportivos decían
que si hubiese ganado el día de mañana hubiera sido un triunfo redondo de los Dodgers, ¿no? En su casa, claro, el día del cumpleaños del Toro Valenzuela y este título número 8. Y al final de cuentas, justo el enfrentamiento ante los Yankees que se dio en 1981, donde Fernando Valenzuela, sabemos, donde tuvo todos nace la grandes, Fernandomanía. exactamente, donde nace la Fernandomanía. Incluso ayer el Magic Johnson recordaba todo este tema de la Fernandomanía y lo comparaba con lo que en su momento para el básquetbol fue Kobe Bryant. Sí, Entonces, sí. realmente por todos lados, todos los deportistas en Estados Unidos recordando al gran Fernando Valenzuela en este marco de la Serie Mundial. Y Jaime, nada más quiero platicarte rápidamente que tenemos ya un adelanto sobre los atletas que serán reconocidos con el Premio Nacional de Deportes. ¿Ya lo tienes? Ya lo tenemos en Grupo Multimedios. Se así pusieron es que a trabajar, nos entonces. pusimos a trabajar a averiguar qué va a pasar. ¿Quiénes van a ser? Mira, van a ser los medallistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Ajá. es decir, Osmar Olvera, Juan Celaya, Prisca Huiti, Marco Verde, Gloria Zarza y Juan Pablo Cervantes, además de pues Charlín Corral. En el caso de Juan Pablo Cervantes, pues recordemos que pues es por entrenador. Entonces, importantísimo todo lo que está sucediendo con estos atletas, porque realmente los están reconociendo en todos los ámbitos, y en esta ocasión se le va a reconocer a los medallistas olímpicos y paralímpicos. La verdad, y es un reconocimiento que da el Estado mexicano, ¿no? Claro que sí. Es un reconocimiento muy meritorio, pero además que se convierte pues ya en letras doradas de nuestro deporte. Claro, claro. Y ¿sabes qué? Importante también para ellos, porque al final todos los temas económicos también que están ahorita recibiendo son importantes para su trayectoria después de todo lo que hemos visto, y que a veces nada más nos acordamos de ellos en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos, incluso los patrocinadores es lo mismo, ¿no? Entonces, para ellos el prepararse estos próximos 4 años de cara a Los Ángeles 2028 y todos estos reconocimientos son parte de lo que los motiva, obviamente, a seguir creciendo y a seguir invirtiéndole a su trayectoria. Pues Minelli, muchas gracias, muy oportuna la información, y mañana estaremos atentos en las páginas de La Afición y por supuesto en los distintos espacios de La Afición aquí en Milenio para atender esto que nos estás ahorita ya confirmando. Sí, chéquenlo, chequen todos los detalles, ahí tenemos entrenador, todas las categorías ya listas. Del Premio Nacional del Deporte. Minelli, ya a descansar. No, tú te quedas hasta las 11, ¿no? Todavía, por favor, Yo ya me voy a 11:30. Bueno, ahí acompañen a Minelli, sean solidarios. Nosotros mañana aquí a las 7, quédense con Pedro Gamboa. Gracias, muy buenas noches.